pero cuando las buscamos en Google los comentarios no fueron tan buenos, que la carretera está muy mala, que el dueño no es tan buena gente. Ya vamos allá. Sí tienen que dejar. La verdad creo que es la primera vez en el viaje que nos ha pasado, porque siempre averiguamos muy bien si puede entrar o no antes de darnos semejante viaje. Listo, ahora sí, Ricky, ponlo encima de la mesa. Bienvenidos a un nuevo video. Amanecemos hoy en un lugar poco paradisíaco, pero esto es real van life. Amanecemos acá. ¡Hola! En una estación de servicio. Hoy vamos a ir a visitar unas cascadas que son famosas en Ibagué. Se llaman las cascadas de Payandé. Pero cuando las buscamos en Google los comentarios no fueron tan buenos, que la carretera está muy mala, que el dueño no es tan buena gente, en fin, varios comentarios negativos. Si yo hubiera leído eso de algún otro lugar, probablemente no iba, me ahorraba el viaje, pero es que las fotos son tan lindas de esas cascadas que cómo nos vamos a quedar con la duda. Entonces, así tenga malos comentarios en TripAdvisor y en otras plataformas de Google, vamos a intentar ir. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar un regalo que nos hicieron y que necesitábamos un montón, o sea, demasiado. Entonces quédate hasta el final porque también hay sorpresa. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, acabamos de preguntarle a 2 personas en el pueblo y nos dicen que la carretera no está tan mala para llegar allá, que solo pasan carros altos pero que no está mala. Vamos a comprobarlo. Yo ya estoy cansada de tanta carretera destapada, si le estoy sincera. Sí, está bastante fea la carretera, bastante fea, ¿cierto, Río? Un carro bajito por acá no pasa. Y esto lloviendo creo que es otra cosa totalmente diferente. Por ahora nos ha ido súper bien a nosotros. Uy, pero de pronto sí un carro bajito no entra. Llegamos a un punto en donde hay un camión como intentando subir, pero no lo logra y no lo logra y no lo logra. No lo logra y no lo logra y vamos a ver que lo logre. Oh. Ay, se le enredó. Hasta ahí llega. Sí. Acá le dimos vía, ya pasó el camión, el otro camión poniendo un poco de escombros ahí y ahora le vamos a dar vía a este otro. Uy, ese sí la va sufriendo, Dios mío. Oh, sí, digo que venía dándole al carro por debajo. Oh, pero pasó de una. Uy, doloroso. Bueno, decidimos que vamos a pasar, ¿sí o no, Rick? Vamos a pasar despacio y con el bajo. Si ese otro carrito pudo, nosotros seguro podremos. Crucemos dedos. Está muy inclinado. Muy inclinado, ¿cierto? ¿Tú estás seguro que no le pegamos con ese palo? Sí. Buena. Facilito. Gracias. Hemos llegado. Tun, tun, tun. Buena. Bienvenido. Buenas.
¿Cómo le va? Aquí pagan 7.000 pesos por cada uno de ustedes por de entrada a una propiedad privada, a 6 cascadas y a un camino ecológico. Listo, perfecto, gracias. Las Ya vamos mascoticas allá. sí tienen que dejarlo, ¿sí? ¿Hay que dejarla acá? Ah, no, entonces no entramos. Dejarlo amarrado, usted me está diciendo que dejarlo amarrado, pues cómo le ocurre. Bueno, no, creo que no va a ser posible, amor. Sí. No, aquí sí es prohibido, primero porque esto es una propiedad privada, porque esto es una reserva natural, porque esto es un agua que va a una bocatoma del municipio de San Luis. Entonces aquí lo bañan, le echan champú, la gente no tiene cultura, se cagan. Entonces nosotros tenemos un sendero, le explico para que se den cuenta, no es porque no queramos dejar ingresar ni nada de eso, sino que nosotros tenemos un sendero en Lajas y la gente no tiene cultura, entonces lo deja, se caga. Y vos estás caminando, haciendo su caminata ecológica, yendo a una cascada, yendo a la otra y dejan el popó. Teníamos cajoncitos donde dejábamos a guardar con su candado y la gente decía, yo a mi bebé no lo dejo cerrado en un cajón. No, pues ¿cómo le ocurre? ¡Nos vamos! Donde no puede entrar Río, no entra la familia. Y aparte, no sé, o sea, hay formas de decir las cosas y definitivamente no es la manera. O sea, no lo puede dejar acá amarrado. Pues ¿cómo uno va a dejar una mascota amarrada? No, antes teníamos cajones para guardar las mascotas mientras la gente hacía la caminata. ¿Cómo uno va a guardar una mascota en un cajón, gente? Obvio no, eso no se hace. En tremendo calor. Ay, ya salimos de allá, paramos aquí en un riecito para que Río se refresque. Hay veces que Río no puede entrar a lugares. La verdad creo que es la primera vez en el viaje que nos ha pasado, porque siempre averiguamos muy bien si puede entrar o no antes de darnos semejante viaje. A lo que voy es que es un día, una cascada versus la cantidad de días de felicidad que nos da Río. Entonces la verdad no nos importa no entrar a una cascada, nos vamos felices porque tenemos a Río y Río es lo más importante para nosotros. Entonces siempre que me dicen si viajar con perro es difícil o no, gente, uno se perderá una que otra cosa, pero la cantidad de felicidad que nos dan nuestras mascotas en momentos de viaje no tiene precio. Llegamos a un lugar espectacular. Vamos a ver si encontramos una bajadita al río, pero este lugar está wow. Uf, divino. No grabé cómo llegó esto. Se nos olvidó ponerle tranca a los cajones y arrancamos así y hicimos toda esa trocha que les mostramos, le hicimos así. Y lo malo es que cuando uno está adelante, pues sí vimos que el colchón se cayó, pero dijimos como bueno, no importa, el colchón. Y cuando llegamos, todo estaba abierto y una cerveza se estalló y este sal de ajo se quebró y se estalló y olía a chivo. O sea, creo que tenemos que volver a levantarnos, mi amor. Tenemos que volver a levantarnos para ver si nos levantamos esta vez con el pie derecho, porque definitivamente nos levantamos con el pie izquierdo. Así que a ponerle bonita cara a este día. Voy a hacer un delicioso almuerzo, todavía no sé qué voy a hacer. Voy a mirar a ver qué tenemos. Arroz con verduras y salsita soya. Y a Ricky lo mismo, pero con una adición de salchicha, ¿sí o no, Rick? La calidad. Está bueno. Este es un plato muy van life. Ustedes agarran las verduras que tengan o van al supermercado, compran pimentón, zucchini, cebolla, tal, pum, la saltean y le ponen arroz encima. Sale. Muy buen plato para el van life. Después de ese almuerzo vamos para el río. Dicen que cuando uno se mete al río las cosas fluyen más. Pues como que ese es nuestro baño de ruda.
Llegó el momento tan esperado. Ya nos salimos de Río y vamos a abrir lo que nos llegó. De verdad estamos demasiado emocionados porque es algo que venimos necesitando bastante y es algo que toda persona que está viajando en la vida nómada, en un camper, si te vas de camping un fin de semana, deberías tener. Así que aquí vamos. Échale tijera, échale. ¡Vamos! Echémosle tijera al esto. Listo, ahora sí, Ricky, ponlo encima de la mesa. Uy. ¡Cosa bella! Bueno, vamos a abrir primero esto y después pasamos a este paquete que también es, mejor dicho, nos tiene emocionadísimos. Empecemos ahora sí el unboxing, Ricky. Abra pues, abra. ¿Le quieres decir a la gente qué es? Mientras yo voy abriendo, la marca es EcoFlow. Bueno, esto en conjunto con ese paquete de allá es un generador eléctrico solar. Esto vendría siendo como la estación eléctrica que tiene todo en uno, controlador, inversor, todo en uno de una manera bonita. Tiene una batería de litio. Esto promete ser pues lo más compacto. Ya ven que nosotros para el regulador, para la caja de seguridad, para la fusiblera necesitamos un montón de espacio. Aquí ya viene todo en uno. Todo en uno. Eso es lo que promete esto. Una estación eléctrica que tiene de todo. Lo vamos a ver. Está súper bien empacado. De verdad yo no puedo creer que uno tenga todo en esto tan compacto, ¿no? En algo tan compacto. Sí, Les voy a poner mi mano como para que se hagan una idea de lo compacto que es. Bueno, empecemos con las especificaciones de la batería. Bueno, realmente esto no es una batería, esto es una estación de energía todo en uno que tiene adentro una batería de litio, que eso es buenísimo. Existen las baterías de plomo, las baterías AGM de gel y la batería de litio, que la batería de litio es la mejor porque permite que se descargue completamente. Tiene puertos USB, tiene puertos a 110, mejor dicho. Y lo mejor es que tan solo pesa 14 kilos. Oigan, no pesa nada. Puedes cargar cualquier tipo de aparato. Puedes conectar desde un computador que conectas a 110 o a 220 hasta un celular o cualquier dispositivo que se conecte a USB-C y a USB normal. Tiene carga rápida a 28 watts, que eso es muy rápido. Eso te carga el celular en un momentico. Dependiendo del país, viene con entradas a 220 o a 110. En este caso trae 6 entradas a 110 para conectar hasta 6 aparatos electrónicos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Qué locura, ¿no? Sí, qué locura. Ricky, cuéntale a la gente cómo uno puede cargar esta batería, las diferentes formas de cargarla. Bueno, hágale. Entonces, las diferentes entradas de carga están acá. La más rápida es la que se conecta a 110 volts o a 220, dependiendo del país en donde lo consigan. Y esto promete cargar la batería full al 100% en menos de 2 horas. Supuestamente en 1 hora está al 80% la batería. Entonces, si uno está embalado porque se quedó sin batería, porque hay muchos días de sombra, de nubes, que no hay sol, que no hay energía solar, pues puedes llevar esto a una estación de gasolina, conectarlo 1 hora o 2 horas y listo. Las otras formas de cargarla es con esta entrada que es para los paneles solares, o conectar este mismo a la entrada del carro, los 12 volts de la entrada del carro. Otra de las salidas que es muy útil es la de 12 voltios, así tipo carro, como la cigarrillera. De ahí uno puede conectar un montón de dispositivos que vienen a 12 volts, como la nevera o los ventiladores que vienen con ese tipo de conexión. Para nosotros que somos nómadas digitales, gracias EcoFlow por este detallazo, porque la verdad nos va a servir demasiado. Yo me soñaba una batería de litio, me la soñaba y ya la tenemos. La calidad se ve que es súper buena, tiene unos muy buenos antideslizantes, que sea una batería que se puede mover de un lado al otro y que no importa el movimiento, eso también es importante. Y aparte de esto, tenemos otro regalo que estamos también muy emocionados de mostrarles. Ábralo. Vamos, páselo, Ricky. EcoFlow Solar
gente, paneles solares. Y ustedes pueden creer que un panel solar sea así de chiquito. O sea, este panel solar es de 110 watts. Y lo voy a abrir para mostrarles. Uf, ¿qué? Vean cómo viene este panel solar. ¡Wow! Bueno, esto es un panel flexible. Vean cómo es. Se dobla así. Entonces uno está afuera y simplemente lo saca y puede cargar. Con esto puede cargar la batería completa. De 4 a 6 horas se demora para cargar con los paneles solares. Obviamente depende de cuánta energía uno tenga. Y listo, ya lo cargué, lo doblo. Es que está súper fácil. Lo guardo y estuvo. Bueno, ¿qué más decir? Estamos muy contentos. Tenemos un panel solar de 110 watts flexible y una batería, bueno, una estación de energía con una batería de litio adentro para poder seguir recorriendo Sudamérica y para poder conectarnos a todos nosotros que somos nómadas digitales. Ustedes también, si se van de camping, si se van de pesca, si se van a la montaña, mejor dicho, no dejen de llevar esta batería, que prometidísimo que es como lo mejor en baterías. Les voy a dejar en la descripción toda la información de dónde lo pueden conseguir, dónde pueden ver los diferentes modelos. Esto es un EcoFlow Delta, pero hay otros modelos también. Entonces todo eso lo van a encontrar en la descripción del video para que corran a verlo y darle clic a todos esos enlaces. ¿Y qué tal? Espectacular. Que la gente nos deje en los comentarios qué tal le pareció nuestro regalo, nuestro increíble regalillo. Increíble, ¿Ah? increíble. Da pesar guardarlo, ¿cierto? Sí, da pesar guardarlo, de verdad. Está tan hermoso que lo quiero dejar ahí, como Ahí, de adorno. cierto, ahí, Ahí cierto. está perfecto de adorno. Dejamos atrás ayer ese río tan espectacular cerca a San Luis Tolima y nos vinimos un poquito más cerca a Ibagué y estamos en una estación de gasolina. Normalmente estas son nuestras vistas, o sea, las vistas paradisíacas que yo les muestro, digamos que ocurren un 70% del tiempo, pero un 30% esta es la vista. ¡Pum! Camioneros de vecinos que los amo, son súper buenos vecinos. Allá la gasolinera y nosotros aquí trabajando con el ventilador. Ah, bueno, listo. Sí. La vista también a este lado está bonito. O sea, es una estación de gasolina, pero vean, Río tiene un montón de parque para poder jugar y una amiguita también. Estamos a flote con el ventilador porque qué calor. Trabajando un montón para poder ponerle subtítulos a todos los videos. Mejor dicho, YouTube se viene recargado y reprogramado. Y yo estoy haciendo el almuerzo. Unas milanesas apanadas. Acá está la apanadora. Y bueno, estos son los días no tan sexys, pero que también vale la pena ponerlos por aquí, por YouTube. Nos pasó algo increíble. Estábamos en la estación de servicio. Yo subí una historia. Vean dónde estamos, en una estación de servicio. Y Valentina, una motera que nosotros nos encontramos ¿en dónde nos la encontramos, mi amor? Tu viaje era en el Chaltén. En el Chaltén. Me acuerdo que fue la primera persona que me escribió por Instagram, una de las primeras en decirme: Isa, yo te sigo, veámonos. Y nos encontramos en el Chaltén, en Argentina. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, o sea, 2019, casi 2020 empezando. Y me dijo: Isa, imagínate que tengo un lugar para que ustedes se queden ahí en Ibagué, para que se vayan de esa estación de servicio y estén cómodos. Así que los amigos que nos da la ruta nos los volvemos a encontrar. No la vamos a ver a ella, pero vamos a ir a quedarnos en el hostal que está armando ella. ¿Ah? Repro, ¿no? Excelente. ¡Río! Maravilloso. ¿Ah? Llegamos. No nos esperábamos esto, de verdad. Nos recibió, que no grabé, se me olvidó, pero nos recibió la mamá de Valentina y la hermana de Valentina, Paloma. Y tienen un lugar espectacular a las afueritas de Ibagué. Son estas cabañitas de acá, vean, una tras otra. Y
No nos esperábamos, pensábamos que nos iban a dejar parquear en su predio y ya, pero pasamos de una estación de servicio a una cabañita. Vean esto. ¡Qué emoción! Buenos días. Ay, anoche dormimos demasiado delicioso y así es como la realidad de un viajero cambia de un momento a otro. Vean por favor la vista tan divina con la que nos levantamos. Gracias, no saben lo felices que nos pone a nosotros tener una noche así, poder bañarnos con agua que caiga ilimitada sin estar pensando que el tanque de agua se va a acabar. Mejor dicho, pasamos muy rico, un lugar muy chévere cerquita de Ibagué. Por si quieren ir, les voy a dejar el Instagram por acá. Y en este momento nos estamos dirigiendo hacia... ¿Dónde, mi amor? Bogotá, la capital. La capital. ¡Uy! Yo viví más de 10 años en Bogotá, la capital de Colombia, y estamos dirigiéndonos hacia allá porque uno, tenemos que hacer algunas vueltas y dos, es la pasada para nuestro próximo destino, que es el Meta. Entonces hacia allá vamos, Bogotá. Y con esta neblina me despido, gracias por haberse visto el video hasta el final, ya vamos rumbo a Bogotá, ya casito llegamos, así que gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Ah, y no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube, me harías muy feliz, deja un comentario, deja un me gusta, un abrazo, chao.